¿Se imaginan escuchar un árbol? Escuchar un árbol. ¿Tiene sonidos un árbol? ¿Tiene sonidos como cuáles? ¿Hay alguna referencia que pueda acercarnos a imaginar cuál es el sonido de un árbol? Bueno, resulta que con un teléfono inteligente, audífonos y conexión a internet, es decir, bastante básico por estos días, basta para poder escuchar árboles, más aún los impulsos eléctricos de 9 especies de árboles del Parque Forestal, muy cerca de acá de la radio, transformados en música. Es el proyecto Árboles, es el proyecto de Árboles Ciudadanos, ¿no es cierto?, realizado por Organismo Teatro en conjunto con el Gobierno de Santiago y la Sociedad Chilena de Historia y Geografía, y estamos con 2 de sus gestores. Estamos con Emerson Velázquez, director del Organismo Teatro, y gestor de Árboles Ciudadanos, y estamos también junto a Nelson Castro, gestor de Árboles Ciudadanos, acá en el estudio de Pauta. Bienvenidos, ¿cómo están? Hola Rita, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Oye, la curiosidad. ¿Se puede escuchar un árbol, Emerson Velázquez? ¿Cómo? ¿Qué se escucha en bruto antes de llevarlo a un sonido más depurado, transformado en música? Efectivamente, los árboles se pueden escuchar y necesitamos simplemente los oídos para poder escucharlos primeramente, ¿no? Sí. Se pueden escuchar en el entorno, a través del sonido del viento pasando por entre las hojas, pero también se pueden escuchar captando los estímulos eléctricos, porque tanto seres vivos, vegetales como animales, poseemos energía, tenemos estímulos eléctricos y los árboles los tienen. Entonces nosotros hace bastante tiempo, en conjunto con Matías Serrano, artista sonoro, desarrollamos un pequeño dispositivo con arduinos, que son aparatitos tecnológicos, aparatitos como electrónicos, con el cual con unas pequeñas pincitas nos conectamos a las hojitas de cada árbol, sacamos los estímulos eléctricos, aparecen unos gráficos y valores numéricos, y esos valores numéricos nosotros los convertimos a través de un proceso que se llama sonificación en música, o lo que nosotros nos gusta llamar voces de árboles. Voces de árboles. Nelson Castro, gestor de Árboles Ciudadanos. ¿Cómo se les ocurre el proyecto? Es decir, en estos tiempos a uno se le puede ocurrir que el árbol algo te quiere decir, digámoslo, claro. Estamos en ese tipo de conversación. Pero ¿cómo se les ocurre, poner la energía en escuchar un árbol y también investigar de cómo hacerlo, ¿no? ¿Cómo surge esa idea? El camino es bien largo antes de llegar a lo que estamos hoy en Árboles Ciudadanos. Nosotros venimos del mundo del teatro, por lo tanto, desde ese lugar nosotros comenzamos a trabajar con objetos como cartón, objetos desechables, y en esa improvisación aparecieron 2 árboles gigantes. ¿Cómo aparecieron 2 árboles gigantes? Aparecieron en el trabajo, en la escena, perfecto. En el escenario. Ah, perfecto, como una suerte de escenografía. Como una suerte de investigación escénica. Ya, perfecto. Entonces, desde esa investigación escénica, quedamos con estos 2 seres y nos empezamos a inspirar. Y luego vino una obra que se llama Árboles, que escribió Emerson Velázquez, que está aquí a mi lado. Y luego de eso comenzamos a pensar mucho más allá en los árboles, en cómo sonaría un árbol, en lo que pensaría un árbol, desde la filosofía y también de siempre hacernos preguntas. Ah, qué bueno. Entraron en la filosofía, entraron en Humberto Maturana, por ejemplo, o entraron en otras grandes voces de la naturaleza, de la ecología u otros. Sí, por supuesto. Trabajamos en función también de inspirarnos y referenciarnos también en botánica, en filosofía, en neurobiología vegetal, claro. También, y por otra parte también con el trabajo de Eugenio Bastías, nuestro arboricultor, con el cual desarrollamos en la primera versión, en la comuna El Bosque, que paradojalmente una de las comunas con menos árboles de la región metropolitana. Ahí desarrollamos Árboles Ciudadanos 1 y ahora en Árboles Ciudadanos 2 hacemos un trabajo de pesquisa territorial primero, reconociendo de la mano del arboricultor las distintas especies que pudiesen llegar a ser necesarias de relevar, desarrollando una ficha botánica con el estado fitosanitario de cada especie. Perfecto. Vamos avanzando. Estamos conversando con Emerson Velázquez, director de Organismo Teatro y gestor de Árboles Ciudadanos, también junto a Nelson Castro, gestor de Árboles Ciudadanos, sobre este proyecto Árboles Ciudadanos 2, que permite escuchar a una selección, ¿no es cierto?, acotada de árboles. Ustedes eligen 9 especies en el Parque Forestal. ¿Por qué esas especies? ¿Justamente porque están en riesgo? ¿Porque están camino a tener que ser reemplazadas? ¿O cuál es el criterio?
Precisamente porque en el parque forestal habitan efectivamente una de las especies más antiguas, o varias de las especies más antiguas de la capital, de la región metropolitana, junto también con el Parque Quinta Normal, que ya desarrollaremos el 2025 gracias a un fondo, la tercera versión también de Árboles Ciudadanos. Entonces, tanto en el Parque Quinta Normal como también en el forestal, habitan efectivamente las especies más longevas y patrimoniales y con alto valor florístico de la capital. Como un alcornoque, como un tilo, como un ceibo, una ceiba. Las ceibas, o palo borracho más bien, es un árbol sagrado por los mayas, entonces un árbol súper importante que no necesariamente están en todas las plazas de nuestro país. Entonces, centenarios. Efectivamente, y por eso con un alto valor florístico, porque son importantes y fundamentales también de relevar por lo genuino que son y porque no existen, como bien te mencionaba, en todos los lugares. Una pregunta curiosa, Sí. ¿el plátano oriental fue considerado en esta selección de 9? No solamente un plátano oriental, sino que la arboleda completa de Perfecto. Para Quiero disgusto escuchar a ese maldito. Para disgusto de muchos, elegimos No, una arboleda completa. A mí me dan alergia, pero te juro que defiendo el plátano oriental y me da mucha curiosidad. Pues, o sea, es uno de los árboles que introdujo, ¿no es cierto?, el paisajista del Parque Forestal, que por supuesto no recuerdo el nombre en este minuto. Georges Dubois. Georges Dubois. Sí. Y me interesaba saber si íbamos a poder escuchar ese maldito. Sigamos Sí, por avanzando con este proyecto. ¿Qué tecnología usaron? Sí. Tecnología, un dispositivo que capta las vibraciones o los impulsos eléctricos de los árboles de baja intensidad. Pero perdón, estamos hablando de tronco y ramas y hojas o solo hojas. Solo hojas. Perfecto. El tronco no se interviene, Ya, perfecto. solamente las hojas. Ya. Luego de aquello, el otro elemento tecnológico que está, que es el transversal, el que tenemos todos, que son nuestros teléfonos celulares. Luego, obviamente, trabajamos con locuciones, hicimos un trabajo de dramaturgismo, de locuciones, en donde 10 actores interpretamos, entre ellos uno incluido soy yo, estos arbolitos, y luego fuimos bastante como sensatos en decir, ¿sabes qué? Ocupemos algo que tenemos todo, que es un poquito más universal y un poquito más democrático, como son nuestros teléfonos celulares. Claro. Yo creo que hoy en día todos tenemos acceso estamos súper acostumbrados a los códigos QR, a meternos a páginas, etc. ¿Quiere agregar algo usted? Sí, Quiere agregar Lo algo. que pasa es que la app es muy accesible porque no es una app descargable. Y en ese sentido, tecnológicamente, es mucho más convocante. Es Porque una tú llegas y pones el código QR en el celular y lo conectas y empiezas con el audífono a este viaje sonoro. Es una app que está en la nube. Entonces no necesitas como tanta memoria en el celular para descargarla, es mucho más accesible. Y en ese término es una app específicamente pensada como para todos y todas, y para todas las edades. Me interesó lo que dijo Nelson Castro, el gestor de Árboles Ciudadanos, actor también. Cuando tú dices que haces una interpretación de estos sonidos, ¿qué tan fidedigno? O sea, a lo que voy yo, ¿es una dramatización sobre el sonido de los árboles? ¿O es una interpretación sobre el sonido de los árboles? ¿O es una decodificación del sonido de los árboles? Es una especulación de Ya, aquello. está bien. Es como, Sí, es que lo que hacemos es que claro. uno interpreta, uno imagina, Perfecto. es una ficción ¿Es una ficción? en el fondo. Ya. O sea, tiene que ver con eso más que nada. Y en esta ficción, un plátano oriental, ese maldito, habla Lo o odiaste, emite, lo no, lo vamos. Emite sonidos distintos a un ceibo o una ceiba, por ejemplo. Efectivamente, nosotros tomamos los estímulos eléctricos por intervalo y en distintos horarios de cada árbol. ¿Ya? En la mañana los estímulos eléctricos son muy distintos a la noche o a media tarde. ¿Por qué? ¿Depende de qué? Debe ser quizás por los factores externos a los Viento, cuales está expuesto, como perfecto. la especie, el frío, el calor, ¿no? ¿El ruido también ruido afecta? también, sí. El ruido también de los afecta autos. porque estás de alguna u otra manera auscultando la especie arbórea, ¿no? Ya. Entonces los sonidos entre un árbol y otro son muy distintos, son muy diferentes, ¿no? Y en cada audiorelato tú puedes escuchar como el sonido de cada árbol acompañado por la voz de un actor o actriz interpretando el mismo árbol, haciéndose también preguntas, ¿no? Con respecto a lo que estábamos conversando hace muy poquito, con respecto a esta filosofía también de lo vegetal, ¿no? Eso les quería preguntar así ya, pero con súper alto respeto, porque aquí todas las ideas son bienvenidas. Ustedes con esta investigación que han hecho, con esta escucha que han hecho y esta,
¿cómo dijiste tú una palabra que me gustó? Especulación. Especulación respecto de esos sonidos que emiten los árboles. ¿Llegan a una conclusión respecto de, como tantos, que los árboles son seres sintientes? ¿O eso no llegan tan allá? Al resultado que llegamos es que los árboles tienen mucho que contar. Ya. En los árboles también y en la corteza de los árboles hay mucha historia. Los árboles son testigos del tiempo. Sí, es verdad. Abrazar un árbol es abrazar al tiempo en un abrazo, Totalmente, de alguna sí. otra manera. Entonces, ese sentido como de la especulación es también dar territorio a la escucha, ¿no? Los árboles tienen mucho más que contarnos que nosotros mismos acerca de ellos. Son testigos de demasiadas cosas. Sí. De las construcciones de las ciudades, de la construcción de Santiago, de la historia también de nuestra sociedad. Reconocer la historia de los árboles es también reconocer parte de nuestra propia historia, ¿no? Ahora quizás la pregunta, claro, es otra, es esta necesidad, ¿no?, de los árboles de comunicarse con nosotros como seres sintientes o no seres sintientes, sino que nosotros abuenarnos y tener una relación más cercana con los árboles, justamente por lo que tú dices, ¿o no? Emerson, es decir, porque llegaron antes que nosotros, digamos, al menos los del Parque Forestal. Y en tiempos pretéritos nosotros era nuestro hogar. De hecho, Sí, pues, la este casa dedo en el del árbol. pulgar Claro. lo tenemos por esa razón. Porque, Pues, ¿cómo este dedo pulgar lo tenemos por esa razón? porque nosotros trepábamos los árboles. Tienes razón. Sí, pues nuestros antepasados más cercanos, nuestros parientes más cercanos, los monos, también se Sí. siguen afirmando a través Sí. de sus manos Con por mano la y ramita cola. y todo. Me gusta esta historia, me gusta esta curiosidad, esta especulación que Sí. ustedes han armado este mundo. ¿Cómo lo podemos disfrutar? ¿Qué, cuándo, cómo? Esta aplicación se puede disfrutar de manera liberada, de manera gratuita. Solo tienes que llegar al parque. Desde el 6 de julio iniciamos a través de un lanzamiento maravilloso en el Museo Nacional de Bellas Artes hasta el 31 de agosto. Puede ir a cualquier hora, recomendable un horario sí entre las 11 y las 17 horas más o y menos. las 17 horas. ¿Por qué ese horario mejor? Está más rico el clima, Ya. nos viene agosto también y también Vamos a pasar calorcito. agosto. Claro. Sí. Dime una cosa, ¿y cómo uno identifica cuáles son los nuevos árboles con los que vamos a interactuar? Tú ingresas al sitio web www.arbolesciudadanos.cl, accedes a la aplicación y automáticamente te va a aparecer un mapa y el mapa te va a ir guiando en tiempo real por todos los arbolitos que forman parte de este audio recorrido. Me encantó. Les agradezco y voy a dar una recomendación. Primera cita, ese panorama no falla. ¿O no? No No falla. falla, No falla. por supuesto. ¿Lo pensaron en algún minuto? Porque este es muy... o sea, te invito a escuchar unos árboles, te llevo al parque forestal. Yo Es creo muy que romántico, eso termina matrimonio de todas maneras, ¿o no? Vamos, sí. Esa es la invitación como a querernos mucho más y a querer también a los arbolitos de nuestra sociedad. Emerson Velázquez, director de Organismo Teatro, compañía de teatro y gestor de Árboles Ciudadanos. Nelson Castro, gestor de Árboles Ciudadanos. Para terminar brevemente, ¿alguna obra de Organismo Teatro que tengamos que ir a ver? ¿Y dónde? Tenemos muchas obras para atrás, pensamos hacer varios montajes, pero principalmente seguirnos en Instagram porque ahí tenemos nuestra mayor información con respecto a esta versión y las que vienen, Árboles Ciudadanos 3 y 4. ¿Pero también montajes teatrales en tablas, en salas de teatro? ¿O Sí, eso? se Ya. vienen Se vienen cositas. cositas, como dicen los lolos. Arroba se vienen cositas. @organismo.teatro en Instagram. Perfecto, muchísimas gracias por esta visita y junto a ustedes despedimos el Ciudad Pauta del día de hoy cuando